esa población. Así que no nos sorprende un poco esta respuesta del instituto, pero bueno, sí creemos que el objetivo es poder incluir la variable étnico-racial en todas las herramientas estadísticas. Súper interesante lo que planteaba Alejandro, de que también un poco nosotros como estudiantes y como docentes podamos investigar nuestra propia identidad y preguntarnos si nosotros no tenemos algún antepasado afrodescendiente o africano, pero que también en las planillas que nosotros llenamos en la facultad y en todos esos partidos poder preguntarlos para por lo menos tener una primera reflexión y indagar sobre nuestra ancestralidad. Allí puedo decir que sí, que tenemos el compromiso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de incluir la variable étnico-racial en lo que va a ser, en lo que es la encuesta continua de hogares. Ese es un proceso que se ha comenzado ahora, producto de este avance que ha tenido el Gobierno Nacional en visibilizar esta temática. Un poco lo uno porque nosotros hemos logrado de que se apruebe un proyecto de ley que promueva el 8 de noviembre como el Día Nacional del Afroargentino, Afroargentina y de la cultura afro, y esto para nosotros es otro de los grandes hitos históricos porque la Argentina reconoce nuevamente a su población afrodescendiente, construye un efeméride, un día particular, y una de las particulares fuertes de este proyecto, de esta ley, es una ley, es que obliga, más allá de instaurar el día, obliga al Ministerio de Educación a incluirlo en la currícula de todos los niveles, con lo cual esto un poco apunta a lo que decía Alejandro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la historia, tanto universal, hablamos más de las relaciones con Europa, con Asia o con América del Norte, y no hablamos de, por ejemplo, de África, de distintas culturas, no se sabe nada de eso. Y cuando se habla de la comunidad afroargentina, se habla del periodo de la colonia. Bueno, justamente esta ley lo que promueve es la inclusión de la perspectiva étnica desde un punto de vista respetuoso, democrático y participativo, y esto, bueno, creo que también abre una nueva puerta para que el Ministerio de Educación pueda empezar a construir estos contenidos, y aquí el sistema, la comunidad académica va a tener mucho para aportar, nosotros desde nuestro programa también, así que estamos contentos. Pero por otro lado también la ley lo que promueve es la realización de actividades afines, de visibilidad, con lo cual esto obliga a ponerlo en la gestión del Gobierno Nacional. Y eso para nosotros es sumamente importante porque justamente lo que estamos buscando es un proceso de visibilidad, luego un proceso de reconocimiento y luego un proceso de reparación o de promoción de derechos en lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas, que es otro de los grandes debates que también tenemos que darnos, ¿no? Así que bueno, estaría bueno que alguien pudiera avanzar un poquito más sobre los contenidos. Bueno, sí, bueno, empezar de los límites que tuvo la pregunta del censo, ¿no? La discusión está sobre la muestra, cuánto sirve después para generar los valores desagregados, ¿no? Para los totales, los contenidos totales, está metodológicamente, o sea, aceptado, ¿no? El sistema de muestra. Nosotros lo que tenemos acá son los datos, no voy a aburrir con todos los datos, porque es la parte más aburrida de todo, pero voy a decir algunos de los principales que surgieron. Y bueno, les cuento un poco, además de que algunos ya lo haya visto, que según el informe del INDEC, los hogares con al menos una persona que se reconoce afrodescendiente es de 62.642. No son los hogares con al menos alguna persona, ¿no es cierto? Esto representa un 0,5% del total de los hogares en Argentina, como decía Alejandro. Si lo hacemos por provincias del país, los datos arrojan que la provincia de Buenos Aires, el distrito que más personas se autoperciben afrodescendientes, con un 34% del total. La zona, como se conoce como el Gran Buenos Aires, que es la periferia de la ciudad, que rodea la capital, es la más densamente poblada. Es así donde se encuentran, según el censo, la mayor cantidad de hogares con población afro, con un 22,4% del total. El resto de la provincia contiene un 11,9%, que son los que se denominan en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ese es el dato más relevante. Bueno, el segundo distrito donde aparece la mayor cantidad de hogares es la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un 11,3%. Después viene Entre Ríos con un 6,8%, Santa Fe con un 6%, Córdoba con un 5,5% del total del país. Y estas son, ya sabíamos, estas provincias son las que históricamente han tenido más fuerte presencia, ¿no? de la población afro.
El informe definitivo del INDEC nos dice además que a nivel población, la cantidad de personas que se autorreconocen afrodescendientes es de 149.493. Esto es de un 0,4% de la población de viviendas particulares, ¿no? Bueno, 76.000 son hombres, 73.000 serían mujeres, con lo cual tendríamos un mayor porcentaje de población masculina, que eso es, bueno, que mostraría un cambio, al contrario con la población general, donde las mujeres son más. A nivel relativo sería 51% son varones y 49% mujeres. La población en edad de trabajar, donde que se considera aquellas personas entre 15 y 64 años, muestra un 67,9% que están en esa franja etaria, ¿no? Bueno, el resto de la población se divide en un 24,7% que es menor de 14 años y un 7,4% que tiene 65 años y más. Estos son los datos que podemos decir más significativos de lo que arroja el censo, ¿no es cierto? Merece un especial énfasis, así lo consideramos nosotros, uno de los datos que arroja el censo, y que es que, bien como decía Alejandro, hay un mito, ¿no? Que en Argentina no hay negros, ¿no? Y los negros que existen son extranjeros. Como en el pasado que es un trabajo que habías hecho, Alejandro, sobre en los años 90, sobre los extranjeros que les sacaban el trabajo a los argentinos, ¿no? El dato fundamental de que al final estamos en la etapa de menor inmigración de la historia, se caía de maduro lo que se estaba diciendo. Acá pasa algo parecido porque la población extranjera que reside en el país y se considera o se percibe autodescendiente es del 8% nada más. O sea que tenemos que el 92% de las personas que se autorreconocen afrodescendientes son nacidas en el país. Entonces, y el 8% nada más declara haber nacido en el extranjero. Esto nosotros lo denunciamos todo el tiempo, ¿no? Intentamos constantemente desmontarlo de las organizaciones, así que nos mantiene atentos con la pertinencia de seguir profundizando esta idea, ¿no? Y nuestra lucha contra el racismo y contra la xenofobia. Esto tiene incidencia también en la lucha contra la xenofobia, ¿no? Bueno, eso más o menos son los datos. Entre los extranjeros podemos decir que el 84% de los que viven en Argentina asegura haber nacido en América Latina. Tenemos un 20% que nació en Uruguay, un 16,1% en Paraguay, un 14% en Brasil y un 12,5% en Perú. Más allá de los problemas que dijimos, que explicó acá Carlos con el tema de la sensibilización, que es para una población tan difícil de captar, con todo el proceso histórico, es muy importante la sensibilización. Igual son los datos que tenemos, la base que más o menos tenemos ahora a partir de acá para poder tener en claro más o menos cuántos somos, ¿no es cierto? La idea nuestra a partir de acá es, a partir de estos datos y a partir de la forma en que se implementó la pregunta en el censo, es que nos queda claro la necesidad de mantener una profunda atención para poder planificar, ¿no? Y profesionalizar en el futuro con nuestro aporte como colectivo hacia estos métodos estadísticos. Solo de esta forma podremos proponer un modo más elocuente a las autoridades, podemos proponer cosas o la necesidad de la minuciosidad, ¿no? En las campañas, para cuantificar con el mayor grado de precisión posible. Después, en segundo lugar, en la nacional anterior se nos presenta como un gran desafío para nosotros y para las autoridades la necesidad de contar con herramientas específicas, ¿no? para captar esta población, que nos permita acercarnos al fenómeno de una forma más minuciosa. Dado la particularidad que contaba Alejandro, el proceso de visibilización, y creemos que tal vez la creación de dispositivos especiales, ¿no? Que permitan desarticular los problemas que surgen de la captación, podría ser uno de los desafíos principales que tenemos nosotros como colectivo y como todos aquellos que quieran aportar a la temática. Creemos que la construcción de estas herramientas que permiten la inclusión de la variable afro en los distintos dispositivos estadísticos nos van a permitir mejorar en este sentido. La existencia, como decía él, de las mediciones en la encuesta permanente de hogares o en los microcensos que se pueden hacer en los municipios o en las provincias, no intentar de todas formas llevar adelante con las organizaciones y poder incluir este tipo de preguntas. Bueno,
quería decir eso, nada más, creemos que la puesta en marcha del programa, este programa que salió acá en la USAM, nos da esta posibilidad, nos permite tener la posibilidad de construir un canal en el cual todos los estudiantes y los docentes puedan centrar los estudios sobre esta temática en un lugar específico y para así poder profesionalizar esto y darle exhaustividad. En primer lugar, en el pensamiento sobre nuestro colectivo, y para generar los instrumentos, como decía antes, y ahondar en estudios importantes, más cualitativos también. La universidad prestigia cualquier estudio que nosotros hagamos, entre todos podemos construir seguramente algo mejor. No centrarnos solamente en los datos estadísticos, en los números, sino poder trabajar sobre distintas cosas y después poder vincularnos a la comunidad, ¿no? Esto con la extensión universitaria, que hay canal para poder vincularse. Eso se podrá ver mediante talleres o campañas de visibilización, mesas de discusión y todo lo que nos permita poder poner en tema y canalizarlo en un programa como este. Creo que es altamente productivo para nosotros y para la universidad. Me había olvidado de decir justamente que parte de esta experiencia de extensión que ya estamos realizando, nosotros, la agrupación Yango viene trabajando en el Centro de Integración Comunitario Néstor Kirchner, que está acá en Villa Zagala, San Martín, y bueno, acá tenemos uno de los profesores con los cuales articulamos, y allá está otro de los profesores, Liber, que ellos están desarrollando un proyecto que se llama Revalorizando la Cultura Afro. Y bueno, y también está presentada la propuesta para hacerlo acá en la extensión, en la universidad, así que creemos que va a estar re bueno para que los estudiantes también puedan vincularse a través de la cultura, que siempre es una puerta muy linda de entrada para sensibilizar y para empezar a poder trabajar estos temas. Pero ¿puedo preguntar algo? ¿Es un comentario? ¿Ambas cosas? Un segundito, ya me tengo que ir. Sí, no mal. Si nosotros habíamos presentado un poquito, terminar la presentación y bueno, tenés que ir, pero si querés dejar planteada la pregunta. No terminé de entender la relevancia de las cifras que marcó. O sea, dijo un montón de números, pero muy relevante, importante, y las implicancias sí que tiene. Esa era la duda. Y el comentario era, observo que hay una cuestión de decir que, plantear el nativo en términos de blanco y plantear que el negro, el africano, como si fuera un aborigen más, cuando en realidad tanto el europeo como el africano llegaron en barco de tierras ajenas. Ahí me da la impresión de que hay una mezcla en cuanto a quién es aborigen, quién es local y quién es el que ocupó el terreno, el que migró, el que colonizó, así que... Por ahí los africanos no vinieron por propia voluntad, no colonizaron nada, lo trajeron como esclavos. Ahí hay una diferencia abismal. Esa es una forma que son tres casos distintos. El europeo es interesante porque es un estudiante de biotecnología. Entonces yo tengo una fiesta. Para mí es una fiesta que estés acá y que pueda haber otro, porque me encanta, digamos, que estuvimos charlando antes, me parece maravilloso, o sea, porque en general es como una preocupación sobre toda la gente de sociales, de humanidades. Entonces, digamos, me parece buenísimo que plantees estas dudas y todas las que tengan que podamos charlar, porque obviamente adentro del mundo de sociales hay cosas que las damos por obvias, como adentro del mundo de la biología habrá cosas que para ustedes son obvias y nosotros no las sabemos, las ignoramos. Me parece que hay cosas que se asumen. Más que para obvio. Nosotros es un dato histórico obvio, indiscutible, objetivo, que no tiene que ver con lo que nos gusta o no nos gusta, que es que acá había gente que vivía en estas tierras, que vinieron los europeos por una decisión colonial que tuvo implicancias económicas, culturales, intelectuales, políticas, etc. Y que para ocupar estas tierras trajeron por la fuerza y de manera esclavizada a personas que vivían en África. Y que solamente cuando hubo un gobierno criollo, esas personas fueron liberadas como esclavos. O sea, en la Asamblea del año 13 por primera vez. Nunca en ningún proceso colonial, en América, en todo el continente americano, ningún imperio colonial decidió la abolición de la esclavitud. Estados Unidos lo hizo 80 años después de la independencia. Brasil lo hizo 70 años después de la independencia. Y así sucesivamente. Siempre fue después de la independencia, nunca fue antes.
O sea, los agentes coloniales europeos nunca abolieron la esclavitud, siempre la abolieron los gobiernos posteriores al proceso independentista. Es un dato histórico, no es algo que podamos discutir. O sea, no es que hay una resolución de un gobierno imperial o colonial que hace la abolición de la esclavitud. Entonces, los esclavos africanos eran eso el día que se fueron los colonizadores, o más bien que los echaron. Y ahí quedaron esos grupos que se mezclaron de maneras muy distintas acá o en otras regiones del mundo. Digamos, en América hay distintas relaciones que hubo entre africanos, nativos indígenas o originarios y europeos de distintos grupos. Son situaciones de lo más diversas. Eso implica una enorme complejidad porque en Brasil fueron de una forma, acá de otra, en Estados Unidos de otra. En cada país fue un mundo, digamos. Entonces, bueno, ahí sí hay, digamos, eso sería imposible de reponer, no ahora en 5 minutos, sino en 2 horas, porque hay libros sobre la historia de las relaciones entre esos grupos en cada país. Lo que está claro es que el poder lo tenía uno de los 3 grupos y los otros grupos no tenían poder. Y el grupo con menos poder era el grupo africano, obviamente. Porque los indígenas no fueron esclavizados. Había procesos de Mita, Yaracuanamo, etc. Y hubo otros procesos muy complejos y diversos con los indígenas, y hubo indígenas, como el caso mapuche, que quedaron viviendo fuera del espacio colonial durante una gran parte del tiempo. Hubo muchos casos. Los africanos estaban esclavizados. Era una situación de una cualidad diferente y específica. No hubo esclavitud indígena sistemática en América. Esos son datos históricos, digamos, que son importantes tenerlos en cuenta para entender de qué estamos hablando y cómo fueron las relaciones entre los grupos. Seguimos entonces con la agrupación Yango. Va a ser Carlos Álvarez una breve presentación y después y Ivona Alexandra. Sí, un poco contar simplemente que la agrupación Yango es un grupo de afrodescendientes, africanos y militantes del campo social que trabajan en la lucha contra el racismo y la discriminación, y un poco, bueno, somos los impulsores de este programa, y particularmente queríamos que los compañeros de la República de Senegal, que es esta nueva, entre comillas, migración que se ve muy cotidianamente, pudieran tener la palabra Yango. Para nosotros es fundamental eso, porque también justamente uno de los aspectos que obviamente consensuamos en este programa es que está bueno que la voz la tomen los propios protagonistas, que ya digamos esto de que siempre hablan otros por nosotros, es importante. También es un campo de debate porque, bueno, no es que tengamos una postura esencialista, sino que entendemos de que también está bueno que las propias personas puedan hablar de sus propias experiencias, y que haya una interrelación obviamente con el mundo académico. Así que para nosotros nos parece como sumamente importante que estén hoy con nosotros tanto Mamadou como Babacar, al cual queremos agradecer porque, bueno, también ustedes los van a escuchar, y vamos a intentar también romper con este estereotipo de que los vendedores ambulantes que vemos en la calle no tienen ninguna formación, ¿no? O nos imaginamos que vienen de esa África con el hueso y la lanza, ¿no? Que también es una imagen, una iconografía muy presente. Así que, bueno, nada, dejarlos también con ellos para que nos puedan contar su experiencia. Señor profesor, señor estudiante, señor invitado, somos muy contentos de participar a Pensar sur Sur, se muestra como si interesara a nosotros, y encontramos a esta invitación al Google título, así que somos miembros de la agrupación y también somos africanos, y cuando hablamos de Pensar sur Sur, podemos participar a esta invitación. Y queríamos presentar un poco de Senegal, que es el país donde vengamos, para empezar una charla o cualquier relación a un país de África. Tiene que saber un poco de ese país, cómo está organizado, dónde es ese país, que tiene como historia
y así lo que quiero hacer hoy, presentar un poco de Senegal. Senegal de la misma historia prácticamente a muchos de los países de África. Senegal es un país situado en África Occidental, es un pequeño país que tiene más o menos 192, 196 kilómetros cuadrados y 14 millones de población, y son divididos a 14 regiones. Y tiene su nombre, el río Senegal. Está limitado del este al norte con Mali y Mauritania. Está limitado del oeste al océano Atlántico de 750 kilómetros de larga. El idioma oficial es el francés y el wolof. El wolof está considerado como el idioma nacional y local, aunque hay otro idioma que se habla allá, pero el idioma wolof es más reconocido. El idioma oficial que se estudia en la escuela, en la universidad, que prácticamente toda la población sabe hablar el francés. Mayoritariamente la población somos musulmanes, prácticamente 94% son musulmanes y 6% son cristianos. Somos un país muy sociable prácticamente, porque dentro de una misma familia puede tener distintas religiones y ningún problema. Por la historia de Senegal y todos los, por ejemplo, la situación geográfica de Senegal. La situación geográfica de Senegal se propaga aire y vista del mar del mundo, y saque la puerta de África, por ejemplo, y todos los acontecimientos que están marcados en la historia de África. Senegal ha jugado un importante participar y hablar con el centro de los acontecimientos. Recordemos que la historia más trágica que África ha tenido a vivir es la esclavo, y que fueron deportados a sus piedras arriesgadas de África para trabajar en la explotación de Estados Unidos o Brasil para nombrar a estos países. Nos hacen pensar en la historia de la isla de Gorée, que es ahora una comuna de la región de Dakar, que es la capital de Senegal. Y Gorée fue donde se reparecían antes de hacer aludir a transmitir a su país. Por ejemplo, como lo que he explicado tanto por ejemplo, África a su historia tiene la esclavitud. Por ejemplo, los colonialistas, como los franceses, los portugueses, los ingleses, venían en África y transportaban los negros a venir a trabajar acá y con las plantaciones de Brasil o a construir edificios acá en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. Así explica un poco cómo los negros son repartidos un poco del mundo. Así es una historia que África con muchos de los países africanos son viviendo. A eso se suma el acuerdo con la ciudad de Saint-Louis, es la antigua capital de Senegal. También se erigió como capital de la colonia francesa en el oeste del centro de negocio y pasa solo colonizador no francés sino portugués e inglés.
Y en términos de recursos humanos, Senegal siempre ha sido producto y personas eminentes se distinguen. Creo que hoy no hay quien se ponga a ignorar el movimiento de la negritud, que es la afirmación de la identidad negra a través de la literatura y de la cultura. Uno de los principales precursores es el escritor poeta Léopold Sédar Senghor, y nacido en Koual, que es una comuna al interior de Senegal, que fue el primer presidente de Senegal también. Léopold Sédar Senghor publicaba muchos libros y hablaba de la negritud, de África, la diáspora y todo. Su libro más conocido es Chandon, el otro día el profesor lo hablaba. Sí. Y también el concepto de panafricanismo, que es una unificación político-social y cultural de África. Senegal juega un papel importante en este proceso con el presidente Abdoulaye Wade. De 2000 a 2002, Abdoulaye Wade es el tercero presidente de Senegal y tiene el poder de 2000 a 2012. Y empezaba el concepto de NEPAD, que es una nueva alianza para el desarrollo de África y subregional, es de reducir la brecha entre el resto del mundo y África. Si estos grandes nombres se basan en el nombre de África en general y en particular de Senegal. Además, el antropólogo, estudioso, eminente y egiptólogo Cheikh Anta Diop trabajaba toda su vida en África y su desarrollo en la historia antropológica, que demuestra y prueba que África es la cuna de la humanidad en el mundo. Es el profesor Cheikh Anta Diop. Hoy día la universidad más grande de Senegal, que es una de las universidades más grandes de África del Oeste, tiene su nombre, que es Cheikh Anta Diop, y un egiptólogo, un antropólogo y de cultura también. La cultura musical, el teatro y el plano de Senegal, cine, no es el resto de África con artistas muy reconocidos. Pero eso, Senegal ha ganado 2 veces el FESMA, que es el Festival Mundial del Arte de los Negros. El Senegal ha tenido 2 veces con Senghor y con Abdoulaye Wade hace 2 años, hace 3 años, en 2010. Y en la educación, la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar es una de las universidades más grandes de África por la calidad de la enseñanza, por lo que ahora los estudiantes de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, hace 3 años recibimos en la Universidad Nacional de Senegal, Cheikh Anta Diop, más o menos 2.000 estudiantes de la Haití, cuando tenían un haitiano, que cuando tenían un problema. Es una oportunidad de abrir a todos los paisanos, a toda la gente de Cuba, de poder estudiar y charlar con la gente de Senegal. Y esto demuestra una vez más la apertura y la accesibilidad de Senegal en el mundo y una forma fácil de mantener las relaciones en todos los niveles del país. Y la oportunidad para facilitar y construir relaciones con la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Cheikh Anta Diop, porque por el intercambio de estudiantes y posiblemente muchas otras cosas. Por ejemplo, yo estoy un producto de la Universidad de Cheikh Anta Diop de Dakar. Yo tengo todo mi título en el tema de geografía humanos. Por ejemplo, conozco muchos profesores, estudiantes que también disfrutan el curso en la Europa, en Estados Unidos, y por qué no empezar a
es hacer un intercambio de estudiantes o de profesores. Así es una posibilidad. Sí. Más o menos es lo que quería decir de la historia de Senegal, de la sociológica, de los grandes personas que tenían senegales, y en cualquier caso estamos muy orgullosos a esta invitación de miembros de agrupación, pero también como africanos, por lo tanto, y acompaño a todos los para México. Y un poco quería hablar un poco de las situaciones de los senegaleses que viven ahora, y particularmente y en general los africanos. Así que la evolución del mundo muestra que siempre hay movimiento de la población a los lados de los distintos continentes del país del mundo, y los senegaleses han emigrado a largos y países de acogedor con la Colombia, la América del Norte, por diversas razones, económico, cultural y político. Sin embargo, las últimas veces, 10 años, en particular los inmigrantes africanos, senegaleses particularmente, eligen el país latinoamericano como Argentina o Brasil. Y durante mucho tiempo el objetivo principal de ese inmigrante africano es encontrar un futuro mejor mediante el ejercicio de su trabajo, de especialización